Atención amigos, porque el señor Orlando Avendaño, que bueno, es súper famoso, fue a dar cátedra acerca de qué puede hacer Donald Trump y la administración de él para la libertad de Venezuela. Así que pasemos a ver el fragmento y después emitimos más comentarios. Considerando lo último que ha pasado de la administración Trump para Venezuela. Como ya lo hemos dicho aquí en este espacio, hemos insistido en que realmente el juego empieza el 20 de enero, considerando que en Venezuela la capacidad de agrietar al régimen o profundizar los quiebres que hay y que se manifiesten se ha vuelto una tarea muy difícil debido a la inteligencia y el control que existe por parte del mismo régimen sobre los grupos militares y policiales que no están de acuerdo con las prácticas de la tiranía, por lo que nuevamente aquí mucho juego va a depender de lo que haga o no Estados Unidos. Ayer, en la mañana, Donald Trump asumió como el 47 presidente de Estados Unidos y, como prometió, empieza la era dorada de Estados Unidos. Ahora, sorprendentemente, quizá para algunos, el tema de Venezuela estuvo ayer contemplado en varias discusiones o en varios momentos. Y esto disipa un poco la duda que había sobre si Donald Trump iba a considerar el caso de Venezuela como importante o no. La primera mención que hubo tiene que ver con la designación de la organización criminal Tren de Aragua como una organización terrorista. Esto no es cualquier cosa. Y nuevamente se amontona en la serie de hechos que vamos a considerar para luego sacar conclusiones. ¿Qué significa la designación del Tren de Aragua como una organización terrorista internacional? Esto es poner al Tren de Aragua, una banda criminal venezolana, financiada por el régimen de Maduro, alentada y promovida por el régimen de Maduro, al mismo nivel que un grupo terrorista como ISIS, o como Hezbollah, o como Hamas, que son organizaciones terroristas internacionales, Foreign Terrorist Organizations. La lista es larga, la mayoría son grupos islamistas. Si no me equivoco, en la lista también está el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y ahora pasarían a estar no solamente los cárteles del narcotráfico de México, sino el Tren de Aragua. Esto es muy importante porque a esta designación le tenemos que sumar una declaración que ha venido siendo constante por parte de Trump y que ayer también acentuó durante su rally en el Capital One Arena, que es que Venezuela manda a sus criminales acá a Estados Unidos. Venezuela vació sus cárceles y ha mandado a los criminales a Estados Unidos. Hay una correlación. Cuando Trump dice que Venezuela, ¿de quién habla? Del régimen de Maduro. Mandó a sus criminales a Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos los criminales que hay son el Tren de Aragua. Venezuela mandó al Tren de Aragua a Estados Unidos. Y el Tren de Aragua es una organización terrorista internacional, pues está diciendo de alguna u otra manera que o Venezuela es un estado patrocinador del terrorismo internacional o el régimen de Maduro directamente es una organización terrorista internacional. ¿Y qué significa ser una organización terrorista internacional? Significa que tu operación amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos y obviamente la estabilidad del mundo. Es decir, es una amenaza que hay que neutralizar y que hay que enfrentar. Esto no es suposición, ni opinión, ni algún tipo de lectura subjetiva. Estos son hechos. El tema de Venezuela volvió a surgir cuando Trump, luego de estar en el Capital One Arena, se fue a la Casa Blanca, al despacho Oval, un despacho Oval recién remodelado, donde agregaron el busto de Churchill que Biden había quitado y el botón para solicitar Coca-Cola Diet, Coca-Cola de dieta. Aquí, en este despacho Oval, Trump empezó prácticamente de manera ininterrumpida a firmar órdenes ejecutivas, una tras otra, acompañado en el Salón Oval por la prensa, lo que es muy llamativo. Biden en sus 4 años jamás hizo algo similar.
Firmaba orden ejecutiva y la prensa le preguntaba. En eso firma la orden ejecutiva diciendo que los cárteles del narcotráfico van a ser designados como organizaciones terroristas internacionales, entre ellos el Tren de Aragua. Un periodista le pregunta sobre Venezuela y Trump dice, seguimos muy de cerca la situación de Venezuela. Nos preocupa Venezuela. Yo conozco mucho Venezuela por razones personales. Es una tristeza lo que sucedió. Hace 20 años Venezuela era un país muy próspero y ahora es un desastre. Mención número 1. De hecho, aquí la tengo, se me va, pero quiero mostrársela. Porque es sumamente importante. No sé si es esta. Ciertamente es esta. Maduro would accept Venezuelans. Say it. How will you make sure that Maduro would accept Venezuelans? Well, we're going to see Venezuela. We're looking at Venezuela very strongly. It's a country I know very well for a lot of reasons, and it's well, it was a great country 20 years ago, and now it's a mess. Sir. Bueno, aquí le están preguntando propiamente sobre cómo hará para que Maduro reciba a los criminales venezolanos. Esto es un tema que ya vamos a tocar, porque una declaración que parece que pasó por debajo de la mesa hace 2 días, que es muy importante. El otro momento en el que salió a surgir el tema de Venezuela. Bueno amigos, ahí tenemos el comentario de Avendaño, Orlando Avendaño. Bueno, y que Donald Trump, ahí estábamos, ahí lo veíamos, decía que Venezuela había sido grande una vez y después es un completo caos, y tal cual. El caos vino de la mano del chavismo, vino de la mano del totalitarismo, del autoritarismo que está imperando ahora en Venezuela. Y es por eso, amigos, que siento que hay que apoyar todos estos canales de noticias, porque nos muestran información veraz, verdadera, y que siento que en las redes sociales ya hay unanimidad de que Maduro es un tirano, un dictador. Eso está más que claro, pero lo que falta es que en Venezuela quede claro que Maduro no tiene apoyo y que haya una especie de unanimidad, aunque siempre van a existir chavistas que estén contra Maduro y que lo llamen dictador, que es lo que es. Y por supuesto haya una intervención militar, porque ya no aprendió por medio de los votos el señor Maduro, así que tiene que aprender por medio de las balas. He escuchado varias veces a gente que pide que Maduro salga con los pies adelante, ¿cierto? Porque es la única forma de sacar a este tirano del poder, que por lo demás vive como jerarca a costa de todo el pueblo de Venezuela, que vive en extrema pobreza. No me acuerdo cuál es el índice de pobreza en Venezuela, pero era muy alto. Creo que un 90% de la gente es pobre en Venezuela, está en la línea de la pobreza. Y ¿cómo era? Un 80% está en la extrema pobreza. No, realmente es un caos. El PIB per cápita realmente no crece. Maduro dice crecer, pero tiene el PIB per cápita más bajo de toda la TAM. Quizás está parecido al de Haití, no lo sé ahí, pero el más bajo, por lo menos de Ecuador hacia abajo, es el más bajo sin dudas. Y quería decir que el riesgo país de Venezuela es el más alto del mundo. Es decir, nadie confía en Venezuela, es más alto que los países de África incluso. A ese nivel está Venezuela. Así que bueno, y María Corina Machado publicó un comentario acerca de cómo es posible que nosotros, de ser un país, bueno, que iba a crecer, tenía prosperidad, bueno, tiene petróleo para regalar, ¿cierto? Se haya convertido en un desastre, que es lo que está hecho actualmente. Así que nada más que decir, amigos, gracias por ver el video y suscríbanse y dejen su like. Así que eso, gracias por verlo.